Vamos a hablar acerca del tema. Usted lo tiene allá, yo lo tengo acá. ¿Listo? Entonces dice plan de expansión de referencia, generación, transmisión, 2020-2034. Aquí dice, por ejemplo, en generación el plan es indicativo, ya que dicha actividad es de libre iniciativa, mientras que la transmisión se siguen procedimientos normativos para la ejecución de las obras. Significa que la generación es libre, eso sería algo interesante para que todo el mundo lo entienda. Lo que está regulado es la transmisión, donde entiendo que se siguen procedimientos normativos, se ciñen a una norma, pero la generación es libre, o sea, nosotros podemos generar libremente energía, entonces vale la pena revisar ese tema y ojalá profundizarlo. Se supone que nosotros proyectamos 15 años hacia adelante, significa que a este plan actual, ¿sí?, lo preceden planes anteriores 15 años atrás, entonces me gustaría también revisar como contexto qué se ha cumplido de esos planes y qué no se ha cumplido. Eso me parece que es algo que deberíamos tener en cuenta cuando hacen la reformulación de los nuevos proyectos. Sí, está bien, hacen la reformulación, revisan unos detalles, digamos, yo revisé los detalles que para hacer la proyección utilizan, digamos, tienen en cuenta el efecto de hidrologías críticas, el fenómeno del niño, el impuesto a las emisiones, todo esto que tiene que ver o, o cómo afecta esa proyección, pero bueno, y cómo afecta, qué tanto o qué porcentaje se ha cumplido o si se ha llegado a cumplir cada 15 años. Bueno, dice, se realizó un análisis de los recursos energéticos con los que cuenta el país. Agua, viento, radiación solar, biomasa, geotermia, el carbón, el gas natural y los combustibles líquidos. Esos son recursos energéticos con el que cuenta el país. O sea, nuestro país es rico en recursos energéticos. Algo que yo cuestionaba ayer, creo, antier, con unos socios que tengo en Teusaquillo. Es muy curioso que un líquido vital, o sea, un recurso vital, nos caiga del cielo y nosotros nos quejamos, que hoy está lloviendo, que cuando hay zonas de algunos países donde no llueve nunca. Nosotros realmente somos afortunados en ese sentido. Bueno, hay un tema, hay un punto de quiebre. Este presente plan de expansión nombra mucho para, como epicentro, yo lo considero como un epicentro, que es la cuarentena. ¿Sí? La cuarentena. Dice que la demanda se contrajo en más de 10% en el mes de abril. En el marzo, para los que no están enterados, el 24 de marzo del 2020 se decretó cuarentena, se decretó la pandemia mundial. Y nosotros entonces nos vimos forzados a tomar las medidas pertinentes para que eso no fuera a empeorar, ¿sí? Entonces dice que la demanda se contrajo más de un 10% en abril. Entonces, en efecto, el primer resentimiento fue en general, ¿no? Entonces la energía dejó de consumirse porque algunos sectores se vieron cohibidos. Pero algo interesante que hay que revisar es que la energía no deja de consumirse, simplemente cambia cambia de lugar, porque así mismo, como ya no estábamos en las empresas trabajando, no estábamos en los colegios estudiando, no estábamos en las universidades, sí estábamos en la casa trabajando con el computador todo el día, trabajando de pronto con parlantes, más espacio, más trabajo en la casa. Entonces eso generó una demanda que subió, ¿no? Entonces al final lo que pasó fue que se desplazó esa demanda energética. Aquí encontré una parte en este presente plan que decía, una interpretación posible es que la demanda puede situarse en cierto escenario y progresivamente ir migrando hacia otro, dependiendo de la adopción de nuevas medidas y cómo progrese la economía. Entonces, en efecto, aquí están reafirmando ese punto, que lo que pasó fue que se desplazó el consumo en otras áreas. Por ejemplo, la masificación del teletrabajo, el cierre del comercio, hotelería, restaurantes y turismo. Entonces ahí vemos un sector que fue golpeado, entonces el comercio, la hotelería y los restaurantes dejaron de consumir. Hay algo que no me gusta de este plan, es que se centran mucho, sobre todo en el primer capítulo, se centran mucho en la economía. Entonces, digamos, dicen por primera vez en la historia todas las regiones del mundo se encuentran en recesión simultáneamente. Entonces, en efecto, hubo un problema económico, pero yo creo que no fueron todas las regiones del mundo las que entraron en recesión. Aprovecharon el desorden para ¿cómo decirlo?, para declararse en recesión. Pero nosotros sabemos que la economía se movió en algún otro sector lo mismo, así como se desplazó la energía, el consumo energético, se desplazó el consumo de tapabocas, de medicamentos, todo eso, y entonces sí hubo quien ganó, sí hubo quien ganó. Simplemente nosotros cedimos esa riqueza, digámoslo así. Aunque, inclusive nos podemos dar cuenta que el país mismo, el mundo en general, respiró, ¿sí? Entonces, hubo ganancias, siempre hay ganancias, no todos fueron pérdidas. No sé qué es el FMI, no sé qué es. Entonces, bueno, le iba a comentar otra cosa. Cuando hablamos aquí de algo y dejamos cosas al azar, cosas por ahí, pues la idea es que el otro, la contraparte, pues las vaya anotando. Entonces yo anoto lo que usted dice, lo que me suene, lo que no me suene. Si puedo, hago la réplica ahí mismo, o si no, la hago más tarde. Entonces dice, por ejemplo, yo escribí aquí, me gustaría revisar si esto se cumplió. ¿Qué se cumplió? Esto implica que la región tomará hasta el 2023 para retornar los niveles de PIB de 2019. Bueno, interesante. Eso me gustaría revisar si se cumplió.
Primero, ¿qué es el PIB? ¿Usted sabe qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, o sea, son como todas las ganancias que produce la región en específico o un país. Perfecto, sí, señor. Perfecto, entonces me gustaría revisar si se cumplió esa previsión de que el crecimiento en Colombia se restableció este 2023. Se supone que este 2023 íbamos a retomar los niveles que llevamos en el PIB del 2019, antes de la pandemia, donde supuestamente, y eso me parece muy curioso porque, o sea, después de un problema, entonces decimos que íbamos re bien. Supuestamente ahora ya íbamos, mejor dicho, íbamos para el primer mundo antes de la pandemia y la pandemia nos jodió. Es una buena excusa para decir que echar la culpa de todo lo que pase a la pandemia. Nosotros sabemos que inclusive muchos muertos simplemente se lo adjudicaban a la pandemia para subir las cifras. De pronto esto no tenga respaldo científico, pero me parece muy coherente. Eran cifras que significaban un apoyo de otras naciones, de la Organización de Naciones Unidas. Entonces yo creo que pasó. ¿Sí? Lastimosamente es muy normal, sobre todo aquí en Colombia. Escuché también, no sé la fuente, como digo, no tengo cómo corroborarlo, pero escuché también que se robaron plata de las vacunas, mejor dicho. La corrupción es algo muy común en el mundo en general. Dice, por primera vez se presentan estudios a nivel horario del comportamiento del sistema eléctrico y esto me pareció también algo muy interesante. Dice primero, por primera vez se estudió el nivel horario del comportamiento del sistema eléctrico. Eso debió haberse estudiado desde hace mucho antes porque en efecto nosotros, dependiendo de las horas, tenemos un consumo elevado o un consumo menor. Pero ¿por qué se estudió? Se estudió porque nosotros ahora estamos pensando en fuentes renovables no convencionales, principalmente eólica y solar. Y esas fuentes dependen de la hora, mejor dicho, de la hora del día, ¿sí? Sobre todo la solar. Sabemos que depende de la hora del día. Y también la eólica debe tener alguna dependencia porque nos está hablando de que precisamente por esas fuentes renovables no convencionales fue que se presentaron estudios a nivel horario del comportamiento del sistema eléctrico. Sí, digamos que sí, o sea, pues se ve como algo novedoso, pero realmente a fin de cuentas uno sabe que debe ser pues algo que ya se debía tener estudiado y preestablecido antes de este plan de expansión. Bueno, dice por ejemplo acá, se analizan las opciones con FACTS, que dice Flexible AC Transmission System. ¿Qué es eso? Eso es una de las cosas, de los, digamos, palabras clave, de las terminologías, que me parece interesante que nosotros empecemos a estudiar aquí. Yo le comentaba a Cristian que hay personas que saben de este tema y solo por saber de este tema están tomando las decisiones. ¿Sí? Inclusive no tienen que ser ingenieros eléctricos, saben de este tema, han perseguido, han seguido, han estado revisando este tema. Por eso yo creo, proyectándonos a futuro como ingenieros, tenemos que saber de este tema y tenemos que involucrarnos y tenemos que, o sea, es una buena salida. Es una buena salida si uno lo piensa desde ya, desde el primer semestre, ponernos a estudiar todos los planes de expansión, pues vamos a saber, bueno, 10 años después, 8 años después, 4 años después, vamos a tener un conocimiento que va a rendir frutos en ese punto. Entonces, yo estuve revisando que es un sistema flexible de transmisión de corriente alterna, FACTS. Es un sistema FACTS. Es un sistema compuesto por equipos estáticos utilizados para la transmisión de energía en corriente alterna. Su objetivo es mejorar la controlabilidad y aumentar la capacidad de transferencia de energía de la red. Generalmente se trata de un sistema basado en electrónica de potencia. Entonces, lo que yo entiendo es que es un control que hace más eficiente el, la transmisión de corriente alterna. Según la IEEE, define FACS como un sistema basado en electrónica de potencia y otros equipos estáticos que proporcionan control, fíjese, control que yo le decía, es un control, de uno o más parámetros del sistema de transmisión deseada para mejorar la controlabilidad y aumentar la capacidad de transferencia de energía. Básicamente lo que yo dije, hace más eficiente el sistema con control. Bueno, estos fueron como unos elementos que se tomaron en cuenta. Niveles de cortocircuito, configuración de subestaciones, visión a largo plazo, aspectos de planeación disruptiva y se analizan los sistemas de transmisión regionales. Eso se tiene en cuenta en este plan de transferencia. Y lo escuché en los otros volúmenes. Entonces, de todas formas, yo le envío este documento para que usted tenga como todas esas anotaciones que yo hice. Pero fíjese que son anotaciones puntuales de cosas interesantes. Ese es el punto del podcast. Como para que tengamos algo que debatir, algo que... como una información tendenciosa. Esto es más como un conversatorio, como el conversatorio que podemos tener los dos, hablando cualquier cosa, pero sobre este tema. Y con un enfoque educativo, un enfoque más técnico, digámoslo así. ¿Sí? Sí, tipo John David JCB, que él coge y explica, no, las licenciaturas y van tantos avances. Entonces, sí, por ese lado sí lo entiendo. Pues no sé si lo ha visto, pues digamos, ya salió en YouTube. De pronto no lo he escuchado. ¿Sabe qué podcast yo he escuchado? ¿Usted conoce a Javier Santolaya? De pronto se refiere a un físico. Sí, Ah, uy, yo. ese es chévere, sí, sí. Sí, Sí, ese sí. man hace podcast con otro man, entonces hacen podcast de ingeniería, cosas interesantes, dicen datos históricos, datos curiosos, preguntas difíciles, pues el man sabe cositas. Listo, entonces, bueno, la nueva información con la que contó mayo de 2020, si tiene Sí. la fuerte caída en los precios del petróleo como resultado de los excesos de oferta y recesión prevista en China en Estados Unidos. Entonces aquí seguimos hablando de economía, como le dije, un solo capítulo donde solo hablaron de economía. Y ahorita por aquí le muestro un pedazo donde nos están diciendo que estos planes se basan en la economía.
O sea, bueno, ahorita llegamos a ese punto. Pero bueno, pasó otra cosa. Aparte de la pandemia tenemos otra excusa para decir que todo se fue al carajo. Y es que se cayeron los precios del petróleo por alta oferta, porque se supone que no podíamos... Aparte de que eso venía desde antes, la guerra en Estados Unidos, China, que refinar, que no sé qué, que el petróleo que producían, que los árabes, que Rusia, que... Entonces, entonces hubo pandemia. Entonces se supone que las industrias se quedaron quietas, luego no se consumió el petróleo, luego había mucho petróleo en las calles, mucha oferta, correcto. Entonces bajaron los precios. Entonces bajaron los precios del petróleo. Colombia, como es un país petrolero, entonces le fue mal. Ahora sí ya deja todo el cuento de la economía, aunque ahorita vamos a hacer otros par de aportes, pero ahora sí vamos a la proyección de energía eléctrica. Si tiene ahí el documento. Después de introducción, el contexto macroeconómico, que es este que acabamos de pasar, llegamos ahora sí a proyección de la energía eléctrica y potencia máxima. Vamos a hablar del consumo de la potencia actual y el consumo de la potencia anterior a la actual. Entonces dice, durante el año 2019 la demanda promedio de energía eléctrica fue 5.993,8 gigawatts hora al mes, aproximadamente 197,1 gigawatts hora al día. Lo anterior implica un aumento de 0.73 puntos porcentuales con respecto al 2018, crecimiento promedio mensual del 4.05%. Entonces fíjese que aquí vuelven y dicen, no, nosotros íbamos bien hasta el 2019, se estaba consumiendo esto, vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí me hablan de mercado no regulado. Aquí dice, actualmente un usuario no regulado es un consumidor con demandas de energía superiores o iguales a 55 megawatts hora al mes. A diferencia del regulado, el precio de comercialización y generación se pacta libremente mediante un proceso de negociación ante el consumidor y el comercializador. Eso significa que las empresas generadoras de energía, bueno, mejor dicho, los que nos dan la energía, ellos tienen unos clientes preferenciales. Para mí es eso. Para mí son clientes preferenciales. Dice, no regulado. Entonces, a usted no le importa, al gobierno no le importa, yo le vendo al hombre como se me dé la gana, lo que se le dé la gana, y él me paga igual. Lo que yo quiera le doy, mejor dicho, allá no tiene que ver usted, ¿sí? Entonces, es muy curioso porque precisamente estos fueron los más afectados supuestamente en la pandemia. Eso me parece que vale la pena socavar un poquito más. ¿Cómo así que gente no regulada? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué hay gente no regulada? Bueno, consumen mucho, producen mucho, pues regúlenlo con esos estándares. Pero eso de no regulado, a mí me suena chueco más en este país, que usted sabe que estamos acostumbrados a esos chuecos, mejor dicho. Entonces, de una vez dicen, no, nos fue mal. Por ejemplo, pues en este año pasó que pues se aplazaron sí, los recibos y pues había mucha especulación frente pues al precio del gigawatt por hora por eso mismo. Porque como no se sabe exactamente cuánto consumimos todos en Colombia, entonces pues se da esa tendencia. Yo tengo acá una tabla, la tabla 1, una de las pocas tablas que copié, que dice demanda comercial promedio día por tipo de mercado gigawatts día. Y los mercados solo son de dos tipos, no regulado y regulado. Intentemos revisar así por encima las cifras y usted me dice si le parecen interesantes o no. Febrero 1 al 29, 65, ¿qué son? ¿Qué son? Yo le dije, mercado no regulado, gigawatts día. Gigawatts hora, día. 65 para el mercado no regulado, 140 para el mercado regulado. Pues normalmente, o sea, regulados somos básicamente el resto de colombianos, los de a pie, que somos más. En efecto, deberíamos consumir más. Aquí está consumiendo más o menos el doble. Luego, el mercado regulado, eso fue en febrero del 2000, pre-COVID, entonces fue del 2019, febrero. Llegamos a marzo, la primera caída. Digamos, en marzo 1 al 15 todavía no había caído, bajó 2 punticos nomás, 63.9, más o menos de 2 puntos, y 140 no había bajado, básicamente se mantuvo. Del 16 al 31, entonces los hogares cayeron, bueno, el mercado no regulado cayó 10 puntos aproximadamente, o sea, 10 gigawatts día mes, que es altísima energía, ¿no? Y 10 también cayó más o menos el mercado regulado. Luego, en abril, del 1 al 30, llegamos a 45 y a 125 respectivamente. Y ahora mayo y junio ya en el COVID, en la tendencia del COVID, a marzo, y luego llegamos a mayo, y llegó a 50.4 en el mercado no regulado. Fíjese que ha caído 15 puntos hasta ahora. Llegó a caer 10 puntos. En junio se recuperó otros 5 puntos. Y el mercado regulado sigue en 130, bajó más o menos 10 puntos. Entonces, en efecto, bajó. Yo hubiera asumido que el mercado regulado hubiese subido, porque para mí debió haber existido una mayor demanda de energía en los hogares. Pero de pronto regulado no solo eso, sino también algunas industrias, comercios y demás, los que no han pactado directamente con el proveedor. Entonces ellos, en efecto, redujeron en contraposición y ellos consumen más que los hogares, si lo vemos así, porque un centro comercial tiene luz todo el tiempo, en cambio en un hogar se puede tener solo a veces, pero en un comercial todo el tiempo tiene que estar encendida la luz. ¿Listo? Llegamos a la metodología. ¿Sí? Esta es la metodología con la que vamos a empezar a tratar todos los volúmenes de aquí adelante de este plan de transmisión.
Uno es de transmisión, generación, distribución, ¿no? En esos tres volúmenes se divide este plan. Entonces dice, la proyección de demanda de energía eléctrica de largo plazo resulta un modelo económico de combinación de pronósticos que emplea modelos de vectores autorregresivos y vectores de corrección de error. Estos modelos proponen un sistema de ecuaciones con tantas ecuaciones como series a analizar o predecir. Yo creo que este párrafo está hecho expresamente para asustar. O sea, dicen algo raro porque este documento son muy pocos los que conocen este conocimiento técnico. Son más los abogados que tocan estos asuntos. Entonces, pero yo quiero desglosar ese párrafo y entender absolutamente todo lo que me dicen acá. Porque sé que la información, o lo que se hizo, o que se dice, o lo que no se hizo y lo que no se dice, están ahí. Entonces dicen que son vectores autorregresivos, vectores de corrección de error, y son modelos que proponen un sistema de ecuaciones con tantas ecuaciones como series a analizar o predecir. ¿Listo? Dice, es una magnitud macroeconómica que expresa... Ah, esto es el PIB. PIB que lo tengo acá. Aquí es. Los datos utilizados para la proyección de la demanda en junio del 2020. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los datos que utilizamos para proyectar la demanda? Entonces estamos ya proyectando la demanda al 2020. No dice aquí el periodo, o sea, se supone que nos va a ubicar en un periodo prepandemia o pospandemia, pero aquí no nos dice el periodo donde hicieron esta proyección, pero dice que series históricas de la demanda energética en Colombia obtenidas en XM. Entonces hay unas series históricas y creo que aparece el link, vale la pena revisarlos. Datos económicos PIB total del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Entonces vuelve y habla economía, el PIB. Datos demográficos, población de la Organización de las Naciones Unidas, UN. ONU, ¿no? ONU, me faltó acá. ONU, no sé por qué me aparece UN. Esto me parece muy interesante. ¿Por qué los datos demográficos de la población del país nos lo tiene que dar la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué? O sea, chévere que alguien me lo explique. Sí, es algo pues a mí que también me parece raro. Yo creo que pues de pronto para considerar alguna mayor certeza o que pues digamos pasó algo con el DANE, porque pues uno diría, no, ellos tienen, por ejemplo, acá en Colombia se tiene el CISBEN, entonces a partir de eso se sabe qué población requiere un subsidio y qué población no. Entonces la verdad sí es como por ese lado, es algo como un poquito sospechoso y que pues puede una vez prever que quizás toda la metodología que ellos estaban utilizando no fue desarrollada de la manera ideal. Sí, me pareció curioso eso. Y dice temperatura obtenida por el Instituto de Hidrología y Meteorología de los Estudios Ambientales IDEAM. Entonces, otro de los elementos que tenemos en cuenta es la temperatura obtenida. Escenarios de proyección, ya vamos a los escenarios. Entonces aquí nos montaron una metodología ya, una proyección energética, ¿no? Y potencia máxima que se consume. Que se consume, se ha consumido y se consumirá. Eso está registrado en tablas que pues no los traigo a colación, sino como le dije, solo traigo lo que me llama a mí la atención. Pero las tablas están ahí, vale la pena revisarlas. Ya cuando encuentre datos interesantes en cada tabla, pues vamos a traerlas. La única tabla que traje aquí a colación fue la del mercado regulado y no regulado, porque me pareció muy curioso esa vaina. ¿Cómo así que mercado no regulado? O sea, yo digo, ¿qué es eso? ¿Mercado ilegal o mercado no regulado? No regulado, eso me suena raro. Pero bueno, escenarios de proyección planteados. Entonces, el modelo de proyección de demanda eléctrica está determinando principalmente por la estimación del clima y comportamiento económico. Me dice que la proyección de demanda está determinado por la estimación del clima y el comportamiento económico. Esto me hace pensar a mí una cosa, y es que los sectores que generan una buena economía van a tener un buen abastecimiento energético. Y los que no, no. ¿Sí? Eso es lo que me hace entender esto, que proyectan la demanda basados en el comportamiento económico y además de eso en la estimación del clima. ¿Por qué? Porque en ciertas áreas es mucho más fácil generar energía y yo asumo que entonces en esas áreas es donde para allá van este plan de generación y distribución de la energía va a las áreas donde es fácil generar y donde hay buena economía. Entonces hay áreas donde, o sea, me parece que hace falta aquí un estudio demográfico, donde nos demos cuenta de cuánta gente, cuánta población necesita la energía. Es que aquí estamos hablando básicamente de producción y economía, no estamos hablando de necesidad, ¿sí? Sí, sí, se ve mucho porque uno a la primera parte diría, bueno, listo, si es así, de pronto le van a dar un caso, no sé, digamos a la región Caribe y le van a dar otro a la región andina. Pero no, realmente sí se ve que pues benefician unos sectores sobre otros y no hay como verdaderamente una precisión sobre cómo en estos periodos una incidencia pues del clima en el consumo Correcto, exacto. y pues en la demanda. Sí. Bueno, entonces los escenarios de proyección planteados, que son los que vamos a estudiar en los próximos podcasts, tienen que ver con el escenario pre-COVID, es uno, entonces antes de ese marzo del 2020. El escenario COVID, entonces justo cuando hubo el COVID, entonces empezaron a hacer unos planteamientos. Escenario mayo COVID muy alto y muy bajo. Entonces, después de esos planteamientos que hicieron en abril, en mayo dijeron, bueno, puede que el COVID nos vaya mal y tiraron los estándares muy bajos, supuestamente, y puede que nos vaya muy bien. Y esto se acabe, inclusive habían dicho que se iba a acabar en abril.
y también tirar unos estándares muy altos de que íbamos a sortear ese problema muy rápido. Esos son los escenarios que tenemos en cuenta para la proyección, para tenerlo muy en cuenta. Y el último es el escenario resultante. Entonces, pues ya parados en la realidad, es como que, bueno, no nos fue ni bien ni mal, estamos como a medias, pues yo creo que pudo haber sido peor, mejor dicho, ya estamos remontando. Entonces, ese es el escenario resultante. Luego nos dice resultados. Entonces aquí supuestamente ya hay resultados, pero básicamente son tablas. Demanda de energía sin, entonces aquí nos muestran una demanda, de acuerdo con la información suministrada, se incorpora la proyección siguiente, entrada a la sociedad portuaria. Digamos, todos estos proyectos, en el segundo punto, demanda de energía eléctrica, no sé, hay muchas siglas que nos toca desglosar. SIN, GCE, VE, GD, aquí dice generación distribuida GD, vehículos eléctricos, lo tienen en cuenta. El SIN, pues ya sabemos que es el sistema, Sistema Interconectado Nacional. Sí, eso. Sí. y GCE dice acá que es consumidores especiales. GCE. Entonces aquí habla de la entrada de la sociedad portuarias para el año 2020. Entonces esto yo creo que son proyectos anteriores, por eso digo vale la pena revisar los proyectos anteriores. Dice la conexión de Drummond La Loma para 2020, dice la conexión Terinum Sabana Larga para 2020 y dice Minesa Santander para 2021. Entonces pues como esto se está proyectando cada 15 años, entonces me imagino que estos fueron los proyectos antiguos. Conexión Quebradona Jericó Antioquia para 2025. Sí, digamos, pues uno pues se pone a buscar estos lugares en el mapa en esa época y pues bueno, los pone a comparar pues hace 15 y 20 años y pues sí se puede pues prever que pues eran lugares que se necesitaba ampliar lo que era el sistema interconectado nacional. Pero pues igualmente sí hay que prever a ver y verificar si realmente se cumplieron estas entradas y conexiones o si se prolongaron hasta la actualidad. Listo, Chris. Entonces ahora sí dígame todos los comentarios que tenía en general de todos los volúmenes, lo que me iba a decir antes para rematar el podcast. Pues digamos así, a modo general, sí tener como ese enfoque en La Guajira, pero sin embargo, sí, sin dejar de lado que en a modo general todos los proyectos debían ser pues buscando energías renovables, no convencionales. Y pues sí, pasaba eso que usted comentaba al inicio, que digamos habían como participaciones libres, por así decirlo, dentro de estos proyectos, pero como tal, no hay pues una verdadera pues claridad en cuanto a quiénes son los que propiamente los están desarrollando en ese momento. Digamos que esos son como los comentarios generales y pues de pues, los 3 capítulos que tengo. Entonces dejamos hasta ahí y continuamos con el volumen 2 la próxima vez Listo. que nos veamos, ¿sí? Vale, sí, sí, está bien. Listo, vamos por el volumen 2. De todas formas, hacemos al inicio rápidamente como un consenso de lo que quedó por ahí a flote. Entonces voy a enviarle este documento donde yo tengo las ideas, las tengo ahí revueltas para que usted las lea rápidamente y se dé cuenta lo que quede por ahí o lo que quiera agregar. Entonces voy a basarlo de ahí, son los comentarios como hasta ahora. Bueno, Cristo, me parece muy interesante tenerlo aquí en este espacio. Y como le digo, aquí es enriquecedor todo el conocimiento que nosotros podamos retribuirnos con respecto a estos documentos. Para mí, una de las materias que más me ha gustado por el profesor y por el tema, como ha sabido llevar el tema, es este y estos documentos me parecen muy importantes como para encontrar un punto de partida en una construcción de conocimiento rentable, porque pues yo, aparte o sea, quiero ser un pilar de la transición energética en Colombia y obligatoriamente tengo que aprenderme estos planes. Y me gustaría seguir trabajando con usted porque nos ha ido bien trabajando juntos. Entonces, qué chévere tenerlo acá, qué chévere que nos regale de su tiempo y su disposición. Y nos vemos la próxima con toda, como siempre. Listo, listo. Entonces, bueno, voy a revisar eso, apenas me lo envíe y pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? Listo, Chris. Feliz Listo. noche. Vale, muchas gracias.